al mismo tiempo todo el saber científico también es hijo de su época, hijo de, como diría, de su paradigma, ¿no? Su paradigma especial que hace que, en definitiva, veamos las cosas de un modo novedoso. Lo voy a explicar así, ¿eh? La ciencia explica funcionamiento. Otra cosa en filosofía es lo que llamamos la verdad. O sea, en algún programa, en el primer programa de Mentira la Verdad, nosotros decíamos, es el que estudia en el colectivo, no sé si lo vieron, la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. La pregunta por el cómo tiene respuestas, la ciencia te las da, te las explica. La pregunta por el qué no es que no tiene respuesta, que justamente es una pregunta molesta, que lo que hace es cuestionar toda respuesta posible. La ciencia contemporánea explica cómo nace un bebé. Explica, digamos, por dar un caso, explica cómo nace un bebé y cómo se desarrolla una vida. Lo que nunca te va a explicar la ciencia es por qué hay vida. No por qué naciste vos o yo. ¿Por qué existe esto llamado la vida? ¿Podría no haber existido? ¿A quién se le ocurrió? A Dios. ¿Y por qué existe Dios? O sea, ¿por qué? Hay un porqué originario que no tiene respuesta. Una vez que vos das por supuesto que la vida es, después la explicás como querés. Los griegos así, los romanos así, la ciencia hoy te explica, digamos, qué pasos hay que hacer para tener un bebé, qué pasos hay que hacer para que la vida no se muera antes de tiempo, no se enferme, lo que quieras. Y todo eso es discutible incluso también. Pero hay un hecho originario, que es que hay vida. Con estas características. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos colores? No, bueno, la óptica te explica cómo los colores... No importa, yo entiendo. Yo quiero entender cómo funcionan los colores, voy a la disciplina científica correspondiente. Ahora, ¿por qué lo real viene coloreado? ¿Por qué hay colores? ¿Para qué? No, yo qué sé, o sea, ¿para qué peor? ¿No? Porque como pensar que algo tiene un sentido predeterminado. O sea, ese por qué es lo que yo te decía que abre, digamos. En realidad es una pregunta en filosofía, decimos una pregunta existencial. Y las preguntas existenciales no tienen un objetivo de ser respondidas. Es al revés, tienen un objetivo de, bueno, claro, de generar, de empezar, diríamos, mal usada la palabra, relativizar un poco, pero en el sentido de desacralizar un poco los lugares en los que crees que no tienen, los lugares dogmáticos, los lugares que crees que no tienen otra posibilidad. Desacralizar, ¿no? Que eso no significa que no haya nada sagrado. Significa entender que no hay nada predeterminado. No hay nada que es de una manera y para siempre. Desnaturalizar. Porque así como decís, hay colores también, digamos, claro, en el caso de los colores, vos no estás viendo la trama. O sea, hay colores, no estás viendo el poder, yo qué sé, detrás de los colores. Algo que piensas que esto es un invento de la pinturería salva para que la gente consuma pintura, ¿no? Que nada, en la época griega no existían las pinturerías salva, entonces se vuelve difícil. Pero yo tenía un profesor, me acuerdo, paréntesis, tenía un profesor que, digamos, en la secundaria, año 82, plena guerra de Malvinas, profesor de historia, entonces nos explicaba marxismo. ¿Cómo? Nunca nos enteramos. Él lo hacía, ¿no? Un colegio público del barrio de Abasto. Bueno, esas cosas raras. Y el tipo le dice, bueno, nadie entendía nada, aparte a nadie le importaba nada, ¿no? Pero en un momento, una de mis primeras cosas, me dice, bueno, ¿quieren entender de qué se trata toda esta filosofía? Mira, es simple. Entonces mira para arriba y dice, ¿para qué existen los ventiladores? Entonces empezamos a decir,
Y porque hace calor. Qué pregunta idiota. Nada. Aparte era el mundial en el 82. Muchos se olvidan, pero así como estábamos pendientes de la guerra, ¿sí? La mitad estábamos pendientes del mundial de España, esa cosa típica de nuestra historia, ¿no? Estábamos con la cabeza en el mundial, estábamos todos en contra de Menotti, ¿no? Y dice en un momento, dice, yo les voy a explicar, quieren entender el marxismo, entiendan esto, ¿para qué sirven los ventiladores? Muy simple, para que el dueño de la empresa de ventiladores gane plata. Nada, es mucho más complejo, ¿no? Pero pensá que teníamos 14 años. Y para mí fue como una luz. Dije, pero la luz no fue, era una pavada también lo que dijo, pero la luz se puede pensar de otra manera. Porque vos asociás, es como el camino obvio, asociás ventilador a una necesidad, ¿no? Y como se puso en necesidad natural. Lo que hace, que es lo que a mí más me gusta de Marx, hay muchas partes del marxismo que no me gustan, las que más me convence es esa, es su ejercicio de desnaturalización. ¿No? Eso, ¿alguien quería preguntar? Sí. No hay objetividad, ¿no? O sea, algo concreto que todos tenemos. ¿Qué hay entonces? Relación o relativo a él, vos, ellos, relativo al que lo ve. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si no hay objetividad. Muy buena pregunta. Digamos, hay diferentes formas de explicar. Si no hay objetividad, opción 1, hay conflicto de interpretaciones, una guerra de interpretaciones, donde hay una interpretación que se impone sobre el resto y construye la verdad de época. Esa sería una respuesta. Nietzsche, en un libro que se llama Sobre verdad, salud, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, dice, la verdad es un ejército, más o menos, pero la verdad es un ejército de metáforas, metonímias, etc., pero te la simplificó. La verdad es un ejército de metáforas en permanente estado de combate. Ya decir que la verdad es una metáfora es definir la verdad por su antónimo, porque una metáfora siempre agrega. Ahora, la famosa frase de Nietzsche es, no hay hechos, solo interpretaciones. Eso dice Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. No dice, hay hechos, pero los hombres lo interpretamos. Es más radical. Dice, hasta hablar de un hecho ya es una interpretación. Pero que no hay nada. No dije eso. Lo que digo es que decir no hay nada ya es una interpretación. Es que, y esto por ahí es lo más difícil de entender, pero el lenguaje es previo. La clave es esa, el lenguaje es previo. O sea, cuando decimos el techo es blanco, vos fíjate, uno piensa que está reflejando lo que hay. Pero en la frase el techo es blanco está jugando un papel determinante. Una institución a la que no le damos bolilla y que en tanto institución tiene mucha presencia, y te diría que es la institución más coactiva, más eficiente, más sometiente y más poderosa porque logra que no la visualicemos y todos estemos condenados a respetar su legalidad. ¿Sabes cuál es? La gramática, que es una institución, un conjunto de normas y que se respeta, ¿no? ¿Quién viola la gramática? Mirá qué buena ley, cómo funciona la gramática, ¿no? Estamos todos ahí, nadie no, porque el que se sale de la gramática va al manicomio, evidentemente. Mirá qué bien instituida que está la gramática, y no es casual que los grandes movimientos vanguardistas del siglo XX entienden que la verdadera revolución es antes que nada romper con el lenguaje. Nietzsche dice, nunca nos desembarazaremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Para él el problema no era ni Dios, porque Dios en definitiva también es una palabra que juega al interior de las reglas de la gramática. Entonces el lenguaje siempre es previo, incluso cuando pensamos, chicos, cuando pensamos estamos pensando desde la gramática, ¿no? Y uno tiene la ilusión de que uno primero piensa y después habla, ¿no? Como que yo ahora estoy pensando,
¿qué voy a decir? Voy a decir, la gramática es mala. A ver. Yo le digo, la gramática es mala. No, digamos, es al revés, ¿no? O por lo menos simultáneo, pensar y hablar, digamos, no es tan simple, uno piense y después habla. Es más, yo pienso desde la gramática. Cuando pienso, digo, ¿qué voy a hacer hoy a la noche? ¿Qué voy a hacer hoy a la noche? Gramática. Pero eso no es la gramática. Pero aparte, digamos, por ahí no me sale bien el ejemplo, pero cuando digo el techo es blanco, el techo es sujeto. Y techo es sustantivo. Y blanco es adjetivo. ¿Y por qué no es al revés? Porque estoy suponiendo que en la realidad es más importante el techo que el color, y que hay un techo que tiene el color blanco, como hay una pared que tiene el color blanco. Esto hay que leer a Borges, ¿no? Que tiene como toda esta especie de... Hay un texto que se llama Tlon Ukbar Orbis Tertius, que es un cuento donde rompe esto. Digo, por ahí el sujeto es el blanco. Lo que hay es un blanco que se nos presenta en un techo, se nos presenta en un ojo, se nos presenta en una remera. Pero para nosotros el blanco es adjetivo. Esto es una decisión que ni elegimos, porque para peor, si algo no elegís, además, es el significado de las palabras. No elegís las palabras que usás. No elegís nacer. Elegís seguir vivo, no es poco. Pero no elegís nacer. La libertad es otra palabra, en principio, ¿no? Es otra palabra como para discutir. Entonces, frente a la pregunta de la compañera, la primera opción es decir, se trata de un conflicto de interpretaciones, la que gana impone. Esa sería como una lectura de lo que hay. Otra lectura, yo te diría, tiene que ver con, digamos, si realmente se pueden construir consensos. No hay una objetividad, algo que tenga que ver con lo real, no se transparenta lo real, pero sí se puede hablar de una especie de consenso universal. La teoría del consenso es una teoría optimista, está buena. El tema es si realmente cuando hablamos de consensos no hablamos de, no está ahí entramado el poder, ¿no? Digamos, realmente creer, cuando hablo de consensos, digo, bueno, todos nos ponemos de acuerdo con que algo es blanco, está bien, ya vimos que el esquimal quedó afuera. Igual, con el blanco no me preocupa. Con la ciencia, más o menos hay cierto consenso hasta que discutir, ¿se acuerdan hace años ya? Discutir la crotoxina, o discutir las medicinas alternativas, o discutir Ravi Shankar el otro día. Digamos, ¿por qué existe Dios? O sea, ¿por qué? Hay un porqué originario que no tiene respuesta. Una vez que vos das por supuesto que la vida es, después la explicás como querés. Los griegos así, los romanos así, la ciencia hoy te explica, digamos, qué pasos hay que hacer para tener un bebé, qué pasos hay que hacer para que la vida no se muera antes de tiempo, no se enferme, lo que quieras. Y todo eso es discutible incluso también. Pero hay un hecho, al mismo tiempo todo el saber científico también es hijo de su época. Hijo de, ¿cómo diría?, de su paradigma, ¿no? Su paradigma especial que hace que, en definitiva, veamos las cosas de un modo novedoso. Lo voy a explicar así, ¿eh? La ciencia explica funcionamiento. Otra cosa en filosofía es lo que llamamos la verdad. La ciencia contemporánea explica cómo nace un bebé. Explica, digamos, por dar un caso, explica cómo nace un bebé y cómo se desarrolla una vida. Lo que nunca te va a explicar la ciencia es por qué hay vida. No por qué naciste vos o yo. ¿Por qué existe esto llamado la vida? ¿Podría no haber existido? ¿A quién se le ocurrió? A Dios, Ignacio, que es que hay vida con estas características. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos colores? No, bueno, la óptica te explica cómo los colores... No importa, yo entiendo. Yo quiero entender cómo funcionan los colores, voy a
a la disciplina científica correspondiente. Ahora, ¿por qué lo real viene coloreado? ¿Por qué hay colores? O sea, en algún programa, en el primer programa de Mentira la Verdad, nosotros decíamos, es el estudio en el colectivo, no sé si lo vieron, la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. La pregunta por el cómo tiene respuestas, la ciencia te las da, te las explica. La pregunta por el qué no es que no tiene respuesta, que justamente es una pregunta molesta, que lo que hace es cuestionar toda respuesta posible.